Bienvenidos a Cuestión de Código, un programa producido por el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de propiciar el debate democrático de los principales aspectos que contiene el anteproyecto de Código Electoral 2020 que ha elaborado nuestra entidad. Para este propósito me acompañan dos especialistas en el tema que abordaremos el día de hoy, el cual es participación de comunidades nativas e indígenas en el Congreso de la República. Para ello, en primer término, les voy a presentar a nuestra primera invitada. Ella es la doctora Marisol Pérez Tello, ex congresista de la República y ex ministra de Justicia, a quien saludamos y agradecemos encarecidamente su presencia. ¿Cómo está, doctora Pérez Tello? Un saludo, por favor, a nuestros televidentes y un breve comentario sobre el tema del día de hoy. Muy bien, muchas gracias. En primer término, gracias por la oportunidad de poder hablar de un tema que a veces pareciera ser ajeno al debate cotidiano, pero que supone la representación real de una parte muy importante de la población. Recordemos que hay 55 pueblos indígenas reconocidos en la base de datos del Ministerio de Cultura, que tienen una cosmovisión diferente, pero que son peruanos y por lo tanto tienen derechos. Así que es importante que se plantee y se inicie un debate sobre la mejor forma de su representación parlamentaria y de su participación política, entendiendo que además hay agendas que son agendas comunes. Así que nada, es primero saludar este esfuerzo, después felicitar el tema y el enfoque que se le está dando, copiando algunos modelos como el panameño, y en tercer lugar, agradecer la posibilidad de poder colaborar de alguna forma en que se entienda la importancia y se dimensione la necesidad de que nuestros pueblos estén debidamente representados. Claro que sí, doctora Pérez Tello, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y así también, amigos, les presento a nuestra segunda invitada. En el programa del día de hoy nos acompaña también la doctora Milagros Suito Acuña. Ella es directora nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, doctora Suito? Gracias por acompañarnos. Un saludo para nuestros televidentes y también un comentario sobre el tema del día de hoy. Muy buenas tardes, Jessica. Gracias por la invitación y sin duda es un tema muy importante, ¿no? Sobre todo en este contexto también de pandemia, de crisis sanitaria, donde hemos visto, y como ha pasado en realidad con todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad, se ha agudizado, ¿no? Los problemas, de desigualdades que ya estaban preexistentes y en la pandemia estas se han agudizado sin duda. Otro de los grandes temas que tienen que ver con los pueblos indígenas es el relacionado a la representación política, un tema que a veces pasa un poco invisibilizado, ¿no? Incluso en la agenda política o parlamentaria, y aún todavía quedan pendientes varias reformas al respecto que se han presentado desde el propio Jurado Nacional de Elecciones y las propias organizaciones de manera conjunta, y yo creo que esto es una agenda todavía pendiente de discusión en el Parlamento, y por eso yo creo que es un tema muy relevante y qué bueno que se esté abordando en el programa Cuestión de Código. Gracias, doctora Suito. Así es, como lo han mencionado ya nuestras invitadas, la reforma electoral ha tenido varios aspectos que han sido abordados a lo largo de los últimos meses, pero no debemos perder de vista que también hay muchos otros que han quedado invisibilizados y aspectos que son importantes porque hay una gran cantidad de conciudadanos que representan a estas comunidades indígenas y nativas y podrían tener una voz preponderante también en el Parlamento de la República. Y para poder abordar este tema el día de hoy, iremos ya al siguiente bloque. Nos vamos ahora a un pequeño corte y volvemos con más aquí en Cuestión de Código. Seguimos aquí en el programa Cuestión de Código. En este bloque haremos una perspectiva histórica y comparada del tema que nos ocupa el día de hoy, que es el de la representación indígena y nativa en el Parlamento de la República. Sobre este punto, evidentemente el Perú no es el único país que tiene una preponderante participación de representantes indígenas y nativas en diferentes esferas de la sociedad. El ingresar a la política muchas veces implica para ellos un reto, ¿no es así? Y más aún cuando las normas quizás no son del todo favorables. Doctora Pérez Tello, en otros países, digamos, viendo un vistazo a la normativa comparada, ¿ha habido ya avances sobre el poder mejorar las condiciones legales para la participación indígena y nativa y de repente también propiciar su participación efectiva en los congresos de los diferentes países? Sí, muchas gracias por la posibilidad de absolver esa duda que es complicada, porque es el gran debate de quienes trabajamos temas indígenas, ¿no? Si es conveniente o no
para los propios pueblos tener una representación parlamentaria similar a la de los no indígenas o mestizos o occidentales o como quieran ustedes llamar a quienes no tenemos, digamos, el privilegio de de pertenecer a un pueblo originario o de autoidentificarnos como indígenas. Entonces, tal como decía Milagros, los pueblos indígenas en el Perú son considerados una población vulnerable. En el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que considera 13 poblaciones vulnerables, niños y niñas, en fin, personas de tercera edad, mujeres, los desplazados de la época de Sendero Luminoso, del conflicto armado interno, los privados de libertad, entre otros. La comunidad LGBT se incorpora a los pueblos indígenas, y esto por una razón estructural. Es decir, para ser considerada una población vulnerable tiene que haber una razón estructural que te pone en una situación de vulnerabilidad a partir de inacción o a partir de determinadas características de una organización estatal. Eso no es un tema solo peruano, de hecho está incorporado en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Hay algunas metas de corto plazo y algunos indicadores más cuantitativos que cualitativos, por ejemplo, uno vinculado al tema del territorio, porque los pueblos indígenas están íntimamente relacionados a su territorio y por lo tanto necesitan una garantía respecto al reconocimiento de la propiedad colectiva. Otro relativo a temas de educación, por supuesto necesitan tener un criterio de educación intercultural. Imagínense ahora los problemas que presentan los pueblos aguajún, por ejemplo, con la brecha digital, problemas de acceso a la justicia intercultural, en la que se ha trabajado pero que, digamos, no se ha terminado de cerrar el tema de consulta previa, que es un tema también importante y que está legislado solamente a nivel de acciones del Ejecutivo, no del Legislativo, y solo para el 2018 existían 2 ministerios que tenían procedimientos de consulta en sus procesos, y hay un tema de participación de la mujer indígena para intentar lograr el 50% de participación de la misma en las decisiones colectivas que se toman y que los impactan. Pero no existe un compromiso de parte del Estado de garantizar participación indígena, más allá de las normas que han incorporado cuota indígena, es decir, representación indígena a nivel de gobiernos regionales y locales. No existe una cuota indígena parlamentaria. En otros países, como por ejemplo Panamá, que es el modelo más interesante porque aun cuando no han firmado el convenio 169, sí han incorporado participación de los pueblos indígenas directamente con curules específicos en su organización parlamentaria. De hecho, el colectivo Nove Buglé tiene una representación directa elegida entre ellos. Y hay una organización que se llama PPI, que es el Programa de Participación Política Indígena de la Konrad Adenauer, con sede en Bolivia, que ha presentado sendos informes sobre la necesidad de generar mayor participación indígena en la toma de decisiones. Y los grandes debates que se hacen es en torno de qué es lo más conveniente, ¿no? Conviene que los líderes indígenas representen o estén representados a través de partidos. El líder indígena amazónico más reconocido fue en el periodo del presidente Yantumala, el congresista Nayap, que era aguajún. Y luego sí ha habido representación indígena quechua y aymara, pero no amazónica. El problema de la representación indígena a través de partidos políticos es que diluye la agenda indígena. Y yo creo que ese es el mayor cuestionamiento. A eso se opone la posición que señala que no existe una agenda indígena única, ¿no? Al haber 55 pueblos, de los cuales los pueblos quechuas y aymara, digamos, son una población importante en la sierra, con una cosmovisión distinta a los pueblos amazónicos, con más de 48 lenguas originarias, no hay una agenda indígena común más allá de las demandas de servicios, que por supuesto está siempre presente, y las demandas de titulación. Así que hay modelos que ver, hay respuestas que digamos, tienen que atenderse. Por ejemplo, ¿sería un pueblo como el aguajún, representaría a un pueblo como los quechuas o aymaras? Una primera pregunta que dejo al aire. Si es que se asignara cupos, ¿cómo asignarías curules en función de la población? Por lo tanto, quedarían representados los quechuas, los aymaras, los ayánicas y los aguajún en el mejor de los casos, y diluirías a los pastaza, a los cucama, que también tienen derecho a sentirse representados. O asignarías curules no en función de la población de cada pueblo, sino en función de los indígenas en general, con lo cual
tampoco necesariamente habría una agenda común. No es un tema sencillo, Así es. creo que el Estado ha dado en el clavo poniendo el tema en agenda y obligándonos a visibilizar los riesgos, las dificultades, pero sobre todo a dejar sobre la mesa que los pueblos indígenas tienen derecho a que su voz sea escuchada. Claro que sí, y Yo justamente, creo que ese doctora, es el tema, ¿no? por supuesto que sí, doctora Pérez Tello, porque además en el último censo, alrededor de 5 millones de peruanos han respondido sentirse autoidentificados con comunidades indígenas y nativas. A esa problemática de no contar con una agenda uniforme, evidentemente, eso más bien no debería ser una traba para poder iniciar el debate, sino más bien evidenciar de qué se podría ser el punto de inicio para que podamos determinar cuán importante es escuchar cada una de las necesidades de las diferentes comunidades indígenas y nativas a nivel nacional. Y básicamente en este punto me gustaría entonces saber, así como en otros países han habido avances y se ha visibilizado esta situación, doctora Suito, en nuestro país hemos tenido iniciativas que propicien la participación indígena y nativa, no solo en gobiernos subnacionales, sino en la representación nacional, en el Parlamento de la República. Bueno, sí, en efecto, hay varias iniciativas que se han presentado ya a lo largo de estos últimos años al Congreso de la República, pero claro, también hay que tener en cuenta que, digamos, todo ha sido un proceso, ¿no? Recuerden que también la ciudadanía indígena ha estado sujeta, digamos, a avances, retrocesos, y no ha sido lineal, ¿no? Como bien lo ha referido Alicia del Águila en sus escritos, en sus estudios, ¿no? Hemos tenido en el año 1812 un reconocimiento, ¿no? de la ciudadanía a partir de la Constitución de Cádiz de los indígenas en igualdad de condiciones, y luego hemos pasado por varias etapas y de reformas también electorales donde se incorporaba, por ejemplo, la posibilidad de que los indígenas que tributaban puedan votar, y esto, digamos, permitió el ejercicio, ¿no?, del derecho al sufragio durante una buena parte de este periodo, ¿no? Pero también con la abolición del tributo indígena esta posibilidad se redujo, y luego, recuerden, con la reforma del año 96, ¿no?, de 1896, pues se introdujeron estos criterios de educación, ¿no?, saber leer y escribir, con lo cual esto ya estableció un periodo, pues, de exclusión del derecho al sufragio, ¿no?, de los pueblos indígenas, y luego, bueno, ya la universalización del voto en el año 79, pues, digamos, permitió, ¿no?, la posibilidad de que todos los ciudadanos, mujeres y también, sin duda, los pueblos indígenas pudieran ejercer el derecho al sufragio, ¿no? Y menciono esto porque en realidad es importante, digamos, precisarlo, porque luego de esto, claro, hemos tenido también algunos avances, ¿no? Incluso a nivel de la legislación, con la consulta previa, y luego eso también ha permitido que se introduzcan, ¿no?, en la regulación, incluso mucho antes, en el año 2002, la llamada cuota nativa, cuota indígena, y también muchos proyectos de ley que han procurado en estos últimos tiempos, por lo menos, hacerla más efectiva. Y claro, hay muchas, digamos, pueden haber muchas deficiencias, si bien es cierto que las propias organizaciones la han manifestado también de manera permanente. Esto que también señala Marisol Pérez Tello es cierto, digamos, contribuye mucho a la fragmentación interna de la organización indígena, ¿no? Al también los partidos políticos utilizarla como una, digamos, herramienta, ¿no?, para cumplir la cuota o la exigencia legal, ¿no?, que en nuestro país está regulada también en las leyes de elecciones regionales y municipales, porque recordemos que la cuota no se aplica, no tenemos ningún mecanismo, y esa es justamente también la discusión. ¿Qué mecanismo es el más idóneo para representar a los pueblos indígenas en el Parlamento? Una instancia además tan importante, ¿no?, donde debiera estar representada, como bien tú lo has dicho también, Jessica, según el último censo son más de 6 millones, ¿no?, de personas que se han autoidentificado, y además casi 1 millón de personas afroperuanas, ¿no?, de personas que se han identificado como afroperuanas. Entonces, sí, el jurado, conjuntamente también con las organizaciones indígenas, las 7 organizaciones indígenas, presentó un proyecto, por ejemplo, para mejorar la efectividad de la cuota a nivel subnacional,
modificando, digamos, el método de la cifra repartidora para que de alguna manera, digamos, tal como está regulada la cuota ahora, que es una cuota para acceder, ¿no? Digamos, conformar la lista básicamente, pero eso no te asegura que los pueblos indígenas resulten elegidos, y ese es el mayor problema, ¿no? Porque tú ves en algunas regiones, si uno ve las cifras, de regiones donde se han presentado muchas candidaturas, pero no han llegado a obtener, digamos, una representación en el ámbito subnacional, y esa es una gran desafección, ¿no? Digamos, digamos, que representa, digamos, este mecanismo. Sí ha sido un avance, y lo es, pero sí hay todavía problemas que tienen que ver, y que pasa lo mismo con las otras cuotas, ¿no? Igual la ubicación, sobre todo a nivel provincial, hay una ubicación siempre al final, el último tercio de la lista, este asunto de la instrumentalización de la cuota, en fin, y la representación, que es otro gran tema, ¿no? Es decir, claro, la cuota es un mecanismo por el cual, por lo menos, el 15%, se garantiza que el 15% de personas que pertenecen a pueblos indígenas participen, ¿no?, en un proceso electoral, pero también hay otra gran etapa que significa acreditar quién es indígena o no, que también es una gran discusión que se ha venido dando también a lo largo de estos últimos años con los representantes de las organizaciones indígenas. Sin duda sí, ha tenido mucha efectividad, ha tenido mucha, digamos, presencia la cuota, pero también es cierto que según los últimos estudios en recientes, varía, ¿no? Incluso depende de las zonas. A nivel general ha habido una mayor eficacia de la cuota en el ámbito más bien, o en las zonas andinas, que en las amazónicas, ¿no? Claro. Y más bien también otros estudios refieren que hay diferencias o impactos diferenciados. Recuerdo este último estudio de Marixa Paredes con Tomás Dosek, donde hace una comparación en 4 provincias, 2 provincias andinas y 2 provincias amazónicas, y claro, señalan también, al igual que Mauricio Zabaleta en uno de sus estudios, es que, claro, la trayectoria o la variable individual, el capital político del candidato es sumamente importante, pero ella además, claro, introduce, digamos, otros criterios al analizar la representación descriptiva o sustantiva, es decir, esta última, es decir, los candidatos que son elegidos, que, digamos, promueven la agenda andina en sus comunidades. Y claro, no necesariamente aquellas zonas donde hay una gran representación descriptiva o de autoridades electas, digamos, supone que automáticamente va a haber una visibilización de la agenda indígena, ¿no? Y claro, digamos, introduce también esta variable de cohesión o de unidad a partir de la presencia de un conflicto social, ¿no? En estas zonas donde han habido, digamos, mayor representación sustantiva, ¿no? Entonces, digamos, no necesariamente la cuota ha tenido un impacto homogéneo, ¿no? Dependen de estos factores, digamos, tanto de capital político de las lideresas indígenas, y por otro lado de la organización, y estos factores también que tienen que ver con la presencia, ¿no?, de un conflicto y la capacidad de cohesionarse frente a un conflicto social. Así es, y cuando nosotros damos un vistazo a las cifras, a cómo realmente hemos podido materializar la presencia de representantes y líderes de comunidades indígenas y nativas ya en los cargos de gobierno, por ejemplo, en el año 2018, en el que tuvimos elecciones regionales y municipales, en un proceso electoral importante porque se eligen más de 12.000 autoridades a nivel subnacional, nos encontramos justamente con que el 1.73% de las autoridades electas representan a comunidades indígenas y nativas. Esto implica que de los más de 12.000 ciudadanos y ciudadanas que fueron elegidas en esos comicios, solamente 222 correspondían
a comunidades indígenas y nativas. Y si a eso le agregamos un mayor análisis en relación a la participación femenina indígena, pues nos encontraremos con que de esos 222 ciudadanos que ocuparon cargos de elección popular, solo 35 eran mujeres. Bien apuntaba también la doctora Suito de que hay iniciativas que se han ido presentando a lo largo de los años y que tienen también el objetivo de propiciar que haya una posibilidad efectiva de ocupar los cargos de poder, y es así que la cifra repartidora diferenciada es una alternativa que nos brinda el proyecto de ley del Código Electoral para poder asegurar que los ciudadanos que representan a comunidades indígenas y nativas, en tanto sea posible gracias al voto popular, puedan acceder a los cargos de gobierno. Antes de acabar este bloque, me gustaría consultarle, doctora Pérez Tello, lo siguiente. Por la experiencia que usted tiene en la labor parlamentaria y teniendo en cuenta además que hace poco se ha aprobado esta modificación que permite la circunscripción 27, es decir, que haya además escaños para los peruanos en el extranjero, ¿vería con buenos ojos la posibilidad de que también se cuente con escaños en el Parlamento de la República que representen a comunidades indígenas y nativas y, como bien usted ha mencionado, puedan evidenciar esta agenda tan variada que se puede dar sobre acceso a la justicia, participación femenina de las comunidades indígenas, consultas previas? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo veo poco probable que eso se haga para este proceso electoral. Claramente ya eso es casi imposible. Pero para más adelante me parece que el debate es un poco más grande que eso, ¿no? Porque tendrías, para empezar, que tomar una decisión de esa naturaleza en consulta con los pueblos. Y no existe todavía un proceso de consulta para medidas legislativas. Se intentó hacer durante todo el quinquenio anterior, ¿no? Y la verdad es que fue posible. O sea, no, de hecho, la ley de consulta prueba se aprueba en un contexto post-Bagua. Yo dudo mucho que se hubiera aprobado en otro contexto. La gente le tiene mucho miedo, no lo entiende. O sea, no se da cuenta que un proceso bien llevado de consulta previa es una garantía de no conflictividad social. Claro, eso tiene que venir acompañado de un canon que se utilice bien, de un crecimiento de la zona de impacto que no se da, y hasta que eso no se entienda, la consulta previa termina siendo el cupo de las inversiones, y eso no es verdad. O sea, no hay oposición entre el derecho a ser consultados, al contrario, los países serios y las empresas serias garantizan un relacionamiento con las comunidades que son impactadas por una actividad, ya sea extractiva o de la que se trate, positivo, porque eso garantiza un flujo comercial que es bueno para todos. Así que no sé si sería una buena idea que se aprobara una ley de esta naturaleza que pretendiera impactar a los pueblos o afectarlos sin consulta, porque iría en contra de lo que precisamente quiere garantizar. Y tampoco existe hoy un procedimiento legislativo que asegure procesos de consulta serios. De hecho, ese ha sido el mayor cuestionamiento a las normas adoptadas en el marco de la pandemia, porque un proceso de consulta no tiene por qué demorar años. Tiene simplemente que garantizar la participación efectiva y representativa, por supuesto, de los pueblos. Entonces, sí creo que poner el tema en debate, un debate nacional con una participación importante de los pueblos, puede visibilizar algo que no estamos viendo. Y es que tenemos una población indígena importante, según los datos que salieron del censo, que puede llegar a un porcentaje bastante alto, pero que además es una población vulnerable, con lo cual ya hay un reconocimiento del Estado de que, digamos, históricamente han sido excluidos, y yo creo que no incorporarlos en ese debate es una exclusión mucho más grave, ¿no? O sea, el intento de, quiero que esté representado, pero yo decido cómo, ¿no? Entonces, es cometer el mismo error que se cometió con la cuota, ¿no? La cuota indígena fue como la cuota de la mujer. Ponías al indígena para cumplir el requisito y lo mandabas a los últimos lugares, ¿no? Entonces, eso... Aún a pesar de eso, hay, por ejemplo, el alcalde de Satipo es un alcalde allá. Y entonces, claro, es una mayoría indígena que ha votado por un alcalde que representa sus necesidades en toda la zona del río Bene. Entonces, yo sí creo que escucharnos un poco más como país, entender un poco la diversidad, lo que eso demanda de las políticas públicas, puede ser muy sano, ¿no? Todo guaguaguasi, los jaliguarma, para hablarte de un tema de alimentos, porque Guaguaguasi nunca se aplicó en los pueblos indígenas, pero Jaliguarma
Jaliwarma ha generado un problema a los pueblos indígenas. ¿Sabes cuál es el problema que ha generado? El tratamiento de la basura. Antes de Jaliwarma no había basura en los pueblos indígenas, porque todo se utilizaba con comida de la zona que ellos sabían tratar. Jaliwarma ha llevado latas, botellas, plásticos, y no ha llevado un tratamiento de basura, con lo cual tú tienes basurales en los pueblos que terminan quemando y en la zona de la selva. Eso es trágico. Si escucháramos un poco más, podríamos estar atentos a intentar juntos resolver los problemas que tienen y necesitan en una sociedad como la nuestra enfoques interculturales. Por eso yo saludo tanto la propuesta legislativa del jurado, porque es el punto de partida, no de llegada, el punto de partida para un debate sobre cómo discutir medidas legislativas que afectan a los pueblos. Punto número 1. Punto número 2, cómo garantizar representación de los pueblos indígenas acorde con su cosmovisión. Punto número 3, cómo en ese esfuerzo de garantizar la representación no hacemos que la agenda indígena se divida por intereses partidarios y los pueblos terminen enfrentados internamente. Punto número 4, ¿cómo hacemos para que pueblos indígenas tan distintos como los quechuas y los quechuas del Pastaza, por ejemplo, en la zona de Loreto, tengan una agenda común si la tienen o sientan que un curul diferenciado puede representarlos? O quizás prefieren que esa no sea la forma y prefieren otro tipo de representación. Yo creo que el debate está abierto, pero que ustedes pongan el tema sobre la mesa no solo es sano y saludable, sino que creo que está de acuerdo con la misión que tienen, que yo por supuesto quiero felicitar. Claro que sí, y sobre todo quisiera rescatar esas valiosas reflexiones que usted nos brinda en relación a mantener la consigna de oírnos, de llegar hacia un país en el Bicentenario, escuchando cuáles son los requerimientos que tienen justamente los diferentes sectores de nuestra comunidad. Las comunidades indígenas y nativas tienen además con la sabiduría que los caracteriza mucho que enseñarnos, mucho que aportar, y nosotros quienes somos personal técnico deberíamos tener justamente los oídos y toda la disposición para oírlos y poder implementar en la normativa aquello que realmente les favorezca. Muchísimas gracias a ambas invitadas por estas reflexiones tan importantes que, como se espera en el marco de este programa, es iniciar el debate y poner sobre la mesa aspectos tan importantes como son nuestras comunidades indígenas y nativas, porque son nuestras comunidades parte de nuestra identidad. Amigos, nos vamos ya al tercer bloque. Nos vamos a un breve corte en este momento y regresamos con las reflexiones finales de nuestras invitadas aquí en Cuestión de Código. ¿Qué exige la cuota indígena a los partidos políticos para la representación política de comunidades nativas y pueblos originarios? La cuota indígena exige a los partidos políticos incluir en sus listas de candidatos a regidurías provinciales y consejos regionales un mínimo del 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios. Estamos nuevamente aquí en su programa Cuestión de Código y continuamos con el tema. Participación de comunidades nativas e indígenas en el Congreso de la República. Ha sido un programa que ha tenido comentarios muy enriquecedores por parte de nuestras invitadas, a quienes les agradecería que nos den ya su despedida y un mensaje final con el que quisieran que se queden nuestros televidentes. Doctora Perestello, su despedida, por favor. Primero, bueno, agradecer la oportunidad, agradecer a la doctora Milagros por haber podido compartir este espacio y felicitarlos por poner sobre la mesa temas que son de importancia nacional y que van a contribuir a que nos entendamos como un país multicultural que tiene que hacer esfuerzos de interculturalidad y que eso solo se soporta en una palabra: respeto. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora Suito, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cuál sería su mensaje final en esta edición del programa? Me uno a las palabras y comentarios de la doctora Marisol Perestello. Sin duda es en este contexto y de cara también a la elección del Bicentenario, yo creo que no debemos dejar de esperar, de postergar un tema tan importante que en realidad está íntimamente ligado a la ciudadanía, a la noción de ciudadanía. No podemos
digamos, dejar de seguir discutiendo también estos temas tan importantes que tienen que ver con la representación política de los pueblos indígenas, porque como bien se ha dicho, no existe ningún mecanismo que garantice la participación en el Parlamento. Tenemos mecanismos regulados para la representación o participación a nivel subnacional que también requieren de algunas modificaciones también legales, pero yo creo que sin duda es importante que los organismos del Estado, el Congreso de la República y todas las instituciones en su conjunto tengamos una discusión mucho más amplia, ¿no? Mucho más seria de este tema, y esperando, y el desafío yo creo que mayor va a ser una discusión de cara al Bicentenario que garantice sin duda de mecanismos legales, ¿no? y digamos las modificaciones que tengan que hacerse para que haya una representación efectiva, no solamente una participación, o que haya mecanismos que garanticen el acceso a la conformación de listas, sino lo que están buscando, y esa ha sido una demanda constante de las organizaciones indígenas, es una representación efectiva. Yo creo que eso es una agenda impostergable de cara también a este Bicentenario. Claro que sí, doctora Suito, gracias a ustedes por su participación el día de hoy, y gracias también, amigos, por acompañarnos. Hasta aquí el programa Cuestión de Código del día de hoy. No se olviden de sintonizarnos a través de los canales 44 y 516 de Movistar, en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales de televisión regionales aliados. Hasta pronto.